Normalmente, la fórmula matemática de una gran historia de amor clásica es limpia. Es predecible y luminosa. Chico conoce a chica, aparece un obstáculo externo, el amor actúa como una fuerza purificadora que saca lo mejor de ambos y todo culmina en un final que reconforta el espíritu. Claro, el típico final feliz. Exacto. Es una ecuación sencilla que nos gusta porque cataloga el afecto como un espacio seguro. Pero luego, la mirada se dirige a los páramos de Yorkshire del siglo XIX y esa idea, vuela por los aires en mil pedazos. Totalmente. Se hace añicos. De pronto, el paisaje emocional es turbio, oscuro y francamente asfixiante. Así que un saludo inmenso y lleno de energía a los oyentes del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis que nos acompañan hoy para adentrarse en este lodazal. Qué buen término, un lodazal. Es que lo es. Y nuestra misión en esta exploración exhaustiva, basándonos en una gigantesca pila de notas, textos y análisis estructurales, es desentrañar uno de los clásicos más incomprendidos, viscerales y polarizantes de la literatura victoriana. Hablamos de Cumbres Borrascosas, publicada en 1847. O sea, una obra que rompió moldes. Desde luego. Y el gran engaño histórico de esta obra es que el imaginario colectivo la ha empaquetado como un romance empalagoso de época, cuando en realidad es un estudio clínico sobre la venganza, la crueldad mental y las pasiones que arrasan con todo a su paso. Esa incomprensión generalizada es el punto de partida perfecto, porque Emily Bronte no escribió un romance para elevar el espíritu, ¿no? Construyó una auténtica autopsia literaria de la toxicidad humana. Una disección en toda regla. Sí, sí. Su obra desafió la moralidad, el sistema de clases y los valores religiosos de su tiempo, y no lo hizo mediante discursos políticos aburridos, sino exponiendo lo peor del ser humano y logrando, de forma magistral, que resulte imposible apartar la vista de esa oscuridad. Es como mirar un accidente de tráfico, no puedes apartar los ojos. Exactamente. Es un magnetismo morboso. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender cómo se fragua una trama tan hostil, hay que mirar el entorno de su autora. Emily Bronte publicó esta única novela bajo el seudónimo masculino de Ellis Bell. Claro, algo casi obligatorio si una mujer quería publicar algo tan salvaje en esa época. Imagínate, en plena Inglaterra victoriana, pero lo vital aquí es el aislamiento. Las hermanas Bronte vivían recluidas en una rectoría en los páramos de Yorkshire, un hogar marcado por el luto prematuro de la madre y de dos hermanas. Una tragedia constante. Y encima dominado por la figura del hermano, Branwell, que descendía sin frenos por la espiral del opio y el alcohol. Lo fascinante aquí es cómo ese aislamiento geográfico funcionaba como un amplificador del caos doméstico. Quiero decir, el opio en la Inglaterra victoriana no era solo un problema de salud, era un estigma social tremendo que se ocultaba a puerta cerrada. Se barría bajo la alfombra, como todo entonces. Exacto, pero Emily observó de primera mano la desintegración psicológica y física de su hermano. Vio cómo la adicción consume no solo al individuo, sino que, drena los recursos emocionales y económicos de toda la familia. Te chupa la vida entera. Sí, ese contacto diario con la autodestrucción y la desesperanza dotó a su escritura de un realismo brutal. La sociedad victoriana prefería mantener la ilusión de familias perfectas, pero Bronte la expuso a plena luz del día. Si usamos una analogía visual, la casa de los Bronte funcionaba como una auténtica olla a presión. Hay un clima exterior hostil, un aislamiento total del resto del mundo civilizado, y dentro, una tragedia familiar constante que no tiene válvulas de escape. ¿Y en algún momento tiene que reventar? Claro. Toda esa tensión acumulada termina estallando, y los fragmentos hirvientes de esa explosión son los que caen sobre las páginas de Cumbres Borrascosas. Por eso el recibimiento de la crítica en 1847 fue de absoluto desconcierto. Normal, no sabían por dónde cogerlo. Quienes reseñaban libros en los periódicos tacharon la obra de salvaje, repulsiva e inmoral. Incluso hubo críticos que teorizaron que era un borrador inmaduro y perturbado, de su hermana Charlotte, la autora de Jane Eyre. Madre mía, el machismo y el esmovismo literario de la época. Pero ese rechazo inicial tiene sentido si analizamos cómo se entrega la información en la novela. A ver, explícame eso de la entrega de información. Pues que el contenido crudo no llega de forma directa y digerida. Bronte prescinde del clásico narrador omnisciente victoriano. Ya sabes, esa voz autoritaria que te guía de la mano y te dicta exactamente quién es el bueno y quién es el malo. Como pasa en Dickens, por ejemplo.
Exacto. En su lugar construye una estructura narrativa de matrioska, de muñecas rusas, donde las historias están encajadas unas dentro de otras. Todo arranca en 1801 con el señor Lockwood. Ah, el señor Lockwood. Menudo personaje. Sí, un inquilino de la gran ciudad que busca paz en la granja de los Tordos, pero que comete el error enorme de visitar a su casero, Heathcliff, en Cumbres Borrascosas. Esa visita es un desastre cómico y aterrador a partes iguales. Es que Lockwood llega allí buscando hospitalidad rural en plan de buen rollo y se encuentra con perros agresivos, sirvientes hostiles y una familia que se comunica a base de gruñidos y amenazas. Una bienvenida muy cálida, vaya. Ya ves. Y para rematar, se queda atrapado por una tormenta de nieve. Duerme en una habitación polvorienta y, atención, sufre una pesadilla espeluznante donde el fantasma de una tal Catherine araña el cristal de la ventana suplicando entrar. Uf, esa escena es escalofriante. ¿Y la reacción de él en el sueño? Frotando la muñeca del fantasma contra el cristal roto. Es de una brutalidad inaudita. Tela marinera. El pobre vuelve a su casa completamente traumatizado e intrigado. Y entonces le pide a su ama de llaves, Nellie Dean, que le cuente el chisme completo de esa familia disfuncional. Así que casi todo el libro es en realidad el monólogo del ama de llaves. Esa elección de narradores es revolucionaria. Y a veces la estructura se hunde aún más, ¿eh? Con Nellie contando lo que alguien más le contó a ella, o leyendo cartas larguísimas. Cajas dentro de cajas. Eso es, se crea un laberinto de perspectivas donde la información siempre llega filtrada. Pero claro, aquí es donde me asalta una duda. ¿Estamos asumiendo como un hecho inamovible la memoria de un ama de llaves que recita diálogos exactos que supuestamente ocurrieron hace 2 décadas? Sí, un poco sospechoso, ¿no? Demasiado. Además, Nellie no es una observadora pasiva ni mucho menos. Juzga constantemente, interfiere en las disputas y, bueno, miente cuando le conviene. Y el receptor es Lockwood, un urbanita engreído que no entiende absolutamente nada de las dinámicas de Yorkshire. ¿No se convierte esto en un teléfono escacharrado literario gigantesco? ¿La fiabilidad de la historia pende de un hilo finísimo? Totalmente de acuerdo. Pero ese ruido en la línea de comunicación es intencionado y es el motor analítico de la novela. Bronte obliga a quien sostiene el libro a dejar de ser un consumidor pasivo de historias para convertirse en un detective y en un juez. Tienes que estar alerta en cada página. Exacto, hay que leer entre líneas constantemente, cuestionando los sesgos de Nellie, que a menudo omite detalles para no parecer culpable de los desastres, y también filtrando la ingenuidad de Lockwood. Es como intentar montar un puzzle con piezas falsas. Así es. Esta arquitectura narrativa es el camuflaje perfecto para ocultar un núcleo intensamente radiactivo, un elenco de personajes cuyas interacciones están diseñadas para corromperlo todo a su alrededor. Pues hablemos de esa radioactividad. La anatomía de la toxicidad arranca en el momento en que el patriarca, el señor Earnshaw, regresa de un viaje y saca de su abrigo a un niño huérfano, hambriento y silencioso al que bautizan como Heathcliff. El principio del fin. Literalmente. Esa simple acción es el detonador. El hijo mayor, Hindley, ve a este intruso como una amenaza a su herencia y al amor de su padre, y despliega unos celos sádicos tremendos. Pero Catherine Earnshaw, la hija, desarrolla un vínculo inquebrantable con el niño, un amor que, lejos de curar, consume. El ecosistema donde crece este vínculo es fundamental. El conflicto se asienta sobre la dicotomía de dos espacios físicos que operan bajo reglas opuestas. Por un lado, está Cumbres Borrascosas, el hogar de los Earnshaw. El territorio salvaje. Sí, encarna el caos, la naturaleza indómita, las pasiones crudas y la violencia física. Es un lugar donde las emociones primarias no tienen ningún filtro. Y a pocos kilómetros está la granja de los Tordos, el hogar de la familia Linton. Que son como la noche y el día. Totalmente. La granja representa la civilización victoriana, el refinamiento, la educación y la hipocresía social. Allí la violencia no se ejerce con los puños, sino con el desprecio de clase y las buenas formas. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Me encanta ver a estas dos fincas como fuerzas gravitacionales compitiendo entre sí. La granja de los Tordos es una órbita segura, predecible y hasta aburrida, donde las personas flotan con buenos modales. Muy educaditos todos. Sí. En cambio, Cumbres Borrascosas es un agujero negro masivo. Tiene una gravedad tan densa y destructiva que absorbe, tritura y aniquila a cualquier persona civilizada que se acerque demasiado a su horizonte de sucesos. ¡Qué buena analogía! Es que es tal cual.
Y la tragedia estalla de verdad cuando Catherine cruza de un campo gravitacional a otro. Pasa unas semanas convaleciente en la granja de los tordos tras ser mordida por un perro, y cuando regresa el agujero negro ya no le parece tan atractivo. Ha probado el veneno sutil del estatus social. Si conectamos esto con el panorama general, ese choque de fuerzas gravitacionales evidencia cómo el entorno moldea la psique. Bronte usa estas casas para representar la constante tensión humana entre nuestra naturaleza animal y pasional y las máscaras de la civilización victoriana. O sea, el salvajismo contra las normas. Exacto. Catherine vuelve transformada en una señorita victoriana, consciente de que su conexión visceral con Heathcliff es socialmente inaceptable. Y aquí radica el gran malentendido cultural sobre Heathcliff. Eso es importante. Muchísimo. La cultura pop moderna, alimentada por adaptaciones cinematográficas que omiten directamente la mitad de la novela, suele coronarlo como el arquetipo del antihéroe romántico. El hombre melancólico, destrozado por un corazón roto. El típico chico malo que en el fondo es bueno. Pues no. La realidad textual es diametralmente opuesta. Bronte detalla explícitamente a un individuo que ahorca perros en el jardín, que mantiene a servientes y familiares como rehenes literales, y que inflige terror psicológico y físico continuo a su esposa, Isabella Linton. ¡Qué fuerte! Es que Heathcliff incluso le dice a Isabella en la cara que solo se casó con ella para vengarse de su hermano. No hay remordimiento. Es un villano absoluto y despiadado. Un monstruo hecho a medida. Tal cual. Pero lo fascinante es entender el mecanismo de su venganza. Ese agujero negro del que hablábamos es tan masivo que no se conforma con tragar a sus protagonistas. Su gravedad atrapa inevitablemente a la siguiente generación, creando un ciclo de trauma intergeneracional que te deja sin respiración. El ciclo funciona como un engranaje preciso, casi matemático. Cuando el señor Earnshaw muere, Hindley hereda Cumbres Borrascosas y reduce a Heathcliff a la servidumbre. Le hace la vida imposible. Lo somete a palizas y humillaciones que lo privan de toda educación. Lo rebaja a la categoría de animal. Años después, cuando Heathcliff regresa misteriosamente transformado en un hombre rico, fíjate en lo que hace. No destruye el sistema de clases que lo oprimió, no. Lo domina para usarlo como arma. Se apropia de las reglas del juego. Exacto. Facilita la ruina económica de Hindley a través de la ludopatía y el alcohol. Y tras la muerte de Hindley, Heathcliff se queda con la custodia del hijo de su maltratador, Hailton. Y ahí es donde la historia se vuelve de terror puro. Sí, porque en un acto de venganza calculada y enfermiza, replica exactamente su propio trauma. Convierte al niño en un sirviente analfabeto y embrutecido. Y el sadismo no se detiene ahí, ojo. Heathcliff desprecia incluso a su propia sangre. A su hijo Linton, un chico débil y enfermizo, lo trata con asco absoluto y lo utiliza como una simple pieza de ajedrez para obligar a la joven Catherine, la hija de Catherine, a casarse con él. Manipulación de manual. El objetivo final de todo esto es apoderarse legalmente de todas las propiedades. Es una adquisición corporativa hostil impulsada por el rencor más oscuro. Pero, fíjate, todo este horror se podría haber evitado si observamos el punto de inflexión trágico de la historia. El gran ¿qué pasaría si? Todo se reduce a una conversación a medias en la cocina. Esa escena en la cocina es el eje sobre el que pivota toda la destrucción posterior. Catherine confiesa al ama de llaves, a Nellie, que ha aceptado casarse con el rico y educado Edgar Linton, y articula una paradoja devastadora. Sí, la famosa lógica torcida de Catherine. Admite que casarse con Heathcliff la degradaría socialmente, claro, pero a renglón seguido pronuncia la declaración de identidad más famosa de la literatura. Dice que su amor por él es como las rocas eternas bajo el bosque y concluye con ese demoledor «Yo soy Heathcliff». Es que te pone los pelos de punta. El plan distorsionado de Catherine es casarse con Linton para usar su dinero e influencia y rescatar a Heathcliff de la miseria. En su mente egocéntrica. Tiene todo el sentido del mundo. Pero el verdadero drama ocurre porque Heathcliff, que estaba escondido en las sombras, escucha solo la primera parte de la conversación. El peor momento para irse. Ya te digo. Escucha la palabra degradación. Su orgullo sufre una fractura irreparable y abandona la estancia en completo silencio antes de escuchar la declaración de amor incondicional que viene después. Huye esa misma noche hacia lo desconocido, gestando la monstruosidad que traerá de vuelta años más tarde. Es una omisión trágica. Y esto genera una impotencia abrumadora al leer.
porque Nellie Dean, el ama de llaves, estaba viendo cómo Heathcliff escuchaba y cómo se marchaba, y decidió guardar silencio. No le dijo nada a Catherine en ese momento. Esto nos lleva a un debate ineludible. ¿Es justo culpar al ama de llaves por no haber hablado a tiempo, o estos personajes estaban tan rotos que se habrían destruido de todos modos? Esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza del abuso. La mecánica del trauma en la obra sugiere que la aniquilación era inevitable, independientemente de lo que hiciera Nellie. ¿Tú crees? Sí. Heathcliff internaliza la violencia, el clasismo y el racismo que sufre desde su llegada como un huérfano de origen desconocido. Cuando adquiere poder y riqueza, el sistema victoriano le ofrece una elección implícita. Puede sanar y ascender socialmente o puede replicar el daño. Y sabemos de sobra qué camino elige. Al estudiar las leyes de propiedad y los matrimonios forzados, Heathcliff elige dominar las reglas del patriarcado victoriano para aplastar a quienes lo despreciaron. No busca la redención por ningún lado, busca la dominación absoluta. El abuso en esta novela se hereda como si fuera un título nobiliario. ¡Wow! El abuso se hereda como un título nobiliario. Es una forma brillante de resumirlo. Esa transmisión del daño es lo que hace que la segunda mitad del libro sea tan sofocante. Llega un punto en el que parece que no hay oxígeno en todo Yorkshire. Es agotador leerlo. Pero, asombrosamente, la historia no colapsa en la oscuridad total. Bronte deja una fisura, una grieta muy pequeña, por la que entra la luz y rompe el ciclo inagotable del abuso intergeneracional. Y lo hace mediante una herramienta que ninguno de los adultos anteriores supo utilizar: la compasión. Esa es la clave. La desactivación de la maquinaria del odio recae íntegramente en la segunda generación. La joven Cathy, atrapada en cumbres borrascosas y amargada por el cautiverio, al principio repite el patrón de su madre. Se vuelve bastante insoportable, la verdad. Sí, desprecia a su primo Hareton por su torpeza y su analfabetismo, perpetuando el mismo clasismo de los Linton que destruyó a Heathcliff en su día. Sin embargo, el cambio se produce no por una gran revelación pasional o romántica, sino por un giro consciente hacia la empatía. Cathy se da cuenta de que Hareton no es intrínsecamente salvaje, sino que le han robado la oportunidad de ser diferente. Le han negado la educación a propósito. Y entonces decide enseñarle a leer. Un acto de rebeldía precioso. Es un acto íntimo, lento y lleno de paciencia. Es increíble cómo el simple hecho de compartir libros, de enseñar a descifrar palabras frente al fuego, logra desarmar un imperio de crueldad que Heathcliff tardó décadas en construir. El conocimiento y la empatía neutralizan el resentimiento heredado. Es que aprender a leer juntos es lo que rompe las cadenas. Y mientras florece esta quietud intelectual entre los jóvenes, observamos el colapso psicológico de Heathcliff. Su desmoronamiento no es consecuencia de haber sido derrotado por sus enemigos de forma épica. ¿Qué va? Nadie le gana en una pelea. Exacto. Su caída viene del agotamiento de su propia obsesión. El fantasma de Catherine, ya sea literal o un producto de su psicología fracturada, lo consume hasta el punto en que las necesidades biológicas desaparecen. Se olvida de vivir, básicamente. Pierde el apetito por la comida y pierde el interés por completar su venganza terrenal, porque su conciencia ya está proyectada por completo hacia la tumba. Solo quiere reunirse con ella. El final de Heathcliff es una de las imágenes más potentes de la novela, de verdad. Nellie lo encuentra muerto en su habitación, empapado por la lluvia que entra por la ventana abierta de par en par, con los ojos fijos y una sonrisa macabra y rígida en el rostro. Es una imagen que se te graba en la retina. Es la estampa de un hombre cuya mente se ha colapsado bajo el peso de su propia obsesión. Toda esta travesía monumental de crueldad, aislamiento y finalmente sanación explica perfectamente por qué la obra ostenta un legado cultural incombustible. Una historia que sobrevive a todo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de impacto? Pues que es una historia que traspasa fronteras y formatos sin inmutarse. Tenemos versiones cinematográficas de culto, como la de Luis Buñuel en el año 54, adaptaciones al formato de telenovela en México o Colombia, que encajan perfectamente con ese tono melodramático y violento, e incluso nuevas adaptaciones de Hollywood previstas para el año 2026. El núcleo de la historia sigue latiendo igual de fuerte. Y ese latido perpetuo se explica porque Bronte expone mecanismos humanos universales. Al final, la victoria narrativa no pertenece a la épica de la venganza de Heathcliff. Su venganza se pudre sola y desaparece. Se desvanece por completo. La verdadera revolución en este libro la protagonizan Cathy y Hareton.
Su triunfo consiste en elegir deliberadamente la educación y el perdón frente a la repetición del trauma, desmantelando ladrillo a ladrillo la fortaleza de odio que les obligaron a habitar. Es una lección estructural sobre cómo quebrar las cadenas del pasado. En resumen, y ya para ir cerrando esta enorme inmersión de hoy, hemos atravesado una obra gótica disfrazada de romance, que resulta ser una disección brutal de la transmisión del trauma. Emily Brontë engañó a las generaciones futuras envolviendo en un halo de pasión desmedida lo que en el fondo es un tratado sobre el daño irreversible de la toxicidad humana, y cómo solo la empatía activa puede frenarlo. Fue un troco de ilusionismo literario brillante. Demostró que una novela no requiere protagonistas buenos y puros que sirvan de brújula moral para mantener a la audiencia paralizada de fascinación ante sus páginas. A veces, explorar el abismo es mucho más magnético. Sin duda alguna. Muchas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este viaje por los áridos y tormentosos páramos de Yorkshire. Ha sido intenso. Muy intenso, pero necesario. Para despedirnos, merece la pena reflexionar sobre una idea que surge a partir de las observaciones finales del señor Lockwood. Él observa las 3 lápidas bajo el cielo gris y concluye que esos páramos aislados y crudos son el lugar perfecto para forjar monstruos indomables. Un entorno hostil crea seres hostiles. Exacto. Sin embargo, en el presente hiperconectado, donde la sociedad moderna es básicamente una gigantesca pulcra y educada granja de los tordos, cabría preguntarse otra cosa. Con la obsesión contemporánea por consumir documentales de crímenes reales y programas de telerrealidad fundamentados en la pura toxicidad humana, ¿no estaremos actuando todos como el señor Lockwood? ¡Qué interesante! Asomándonos de forma segura por la ventana, fascinados como mirones por el agujero negro de la destrucción ajena, simplemente porque nos aterra mirar de frente nuestras propias oscuridades. ¿Cuántos de nuestros propios instintos salvajes estamos reprimiendo en este momento para encajar? Merece la pena reflexionar sobre ello. Hasta la próxima.